fundamentos para la salvación. Vamos a estudiar la lección número 12, la parte 1, creciendo en medio de las pruebas. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Algún momento tenemos que llegar a esta. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La muerte llegará en cualquier momento. Nos duele siempre despedir a un ser querido, pero es inevitable, la muerte llegará. Unos morirán de viejos por un accidente, por violencia, por una pandemia y por muchas razones. La gente muere todos los días. Los jóvenes mueren, los niños también lo hacen, los viejos. Pero la pregunta es, ¿está listo para morir? Si hoy le llega la muerte, en esta noche, ¿está listo? Bueno, vamos a hablar acerca de una familia que creció espiritualmente junto con Jesús. Después de Dios, la familia es el mejor lugar que tenemos. Qué bonito es llegar a la casa. Por supuesto, hay veces que uno llega cansado del trabajo y en estos tiempos de pandemia uno llega muy estresado por las mascarillas, por los trajes, por cuidarnos de que este COVID, no nos enferme. Es difícil, es muy difícil. Pero llegamos a la casa y nos sentimos muy bien. Cuando abrazamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, pues es el mejor lugar. Hoy vamos a aprender acerca de una bonita familia. Sí, es una familia que vivía en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, subiendo la lomita. A continuación estaba Betania, ¿sí? Estaba conformada esta familia de 2 hermanas y un hermano menor. Por supuesto, amaban a Dios, amaban a Jesús, y Jesús también los amaba mucho. Sus nombres están registrados en la Biblia. Sí, estamos hablando de Marta, de María y de Lázaro. Ellos decidieron abrir las puertas de su hogar a nuestro Señor Jesucristo. A propósito, ¿usted también abrió su puerta para el Señor Jesús? Bueno, espero que sí. Recordemos algunas cosas de esta familia. Tenemos algunos datos. Sabemos que Jesús frecuentaba mucho la casa de ellos. Le gustaba pasar tiempo con ellos. En Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, ahí está registrado cuando María ungió al Señor con un perfume, ¿se acuerda? Se humilló delante del Señor y Jesús se sintió muy gustoso. Él dijo que ella la estaba preparando para su muerte, ¿se acuerda? Con sus cabellos y con un perfume carísimo que equivalía al salario de un año. También hay otra referencia acerca de Marta. ¿Se acuerda en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, donde Marta se afanó en los quehaceres de la casa y mientras María se preocupaba de aprender de Jesús, ella estaba preocupada en que todas las cosas anden bien en la casa? ¿Se acuerda? Sí, de esta familia estamos hablando, precisamente de ellos. Al parecer, ellos eran huérfanos, es decir, que no tenían padres. ¿Por qué? Porque no se mencionan a sus padres en los textos bíblicos. Y parece que Lázaro era el menor de los 3. También Marta parece que era la hermana mayor por su responsabilidad y la actitud que ella tenía en casa. Y María era la espiritual de la familia, muy emotiva. Era una persona que se entregaba fácilmente al Señor. Era una familia de hermanos que se querían mucho y solamente se tenían a los 3. Es una familia como cualquier otra familia, pero la diferencia es que esta familia tenía al Señor Jesucristo. El Señor tenía un cariño muy especial para ellos. El Señor amaba mucho a esta familia.
Pero toda familia, querido hermano, algún momento tiene que sufrir tribulaciones que nos llegan en esta vida. De repente suena el teléfono y escuchamos una mala noticia. De repente un accidente con algún hijo. No se sabe, hermanos. Un accidente automovilístico, alguien se enferma y empezamos a preocuparnos. Todos tenemos tribulaciones en cualquier momento. Mire, quiero hablar de esta familia porque esta familia recibió un problema muy grande en su vida y vamos a hablar de que el sufrimiento llega a la familia. Por favor, abra su Biblia en el libro de Juan, sí, en los evangelios. Busque Juan, capítulo 11, versículos 1 al 2. Dice el texto bíblico, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Recuerda? El hermanito se enfermó de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y dice el autor, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ya vimos sobre esto. Sigamos leyendo. Estamos en Juan capítulo 11, versículos 3 y 4. Así que póngame mucha atención. Vamos a hablar acerca de la enfermedad de Lázaro. ¿Para qué resultará la enfermedad de Lázaro? Mire los versículos 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto nos revela mucho acerca de la amistad y el amor que tenía Jesús con esta familia. Los dos se amaban, las dos partes. Ellos amaban a Jesús y Jesús les amaba a ellos. Ellos no podían decidir cualquier cosa sin la presencia de Jesús. Y lo que les estaba pasando, pues hacía que Jesús sea muy importante para ellos. Los mensajeros tardarían en llegar a donde estaba Jesús un día de camino. Jesús estaba por donde Juan el Bautista hacía sus bautismos, allá muy lejos, un día de camino. Aunque Lázaro va a morir a causa de la enfermedad, hay un mensaje de Jesús y ese mensaje creo que debe llegar a nuestro corazón. Dice Jesús, y creo que debemos poner mucha atención, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Sí, querido hermano, las pruebas que sufrimos, las enfermedades, toda angustia que pasa por el cristiano debe terminar en gloria de Dios. ¿Se acuerda de Pablo y Silas? Eso está en el libro de los Hechos. Ellos estaban predicando el Evangelio y a causa de la predicación del Evangelio, ellos fueron azotados y luego llevados a la cárcel. Cualquiera en una situación de esta empezaría a lamentarse, pero ellos en su tribulación, en su angustia, decidieron hacer lo correcto. Resultó sus tribulaciones en la gloria de Dios. Ellos se sentían dignos de haber sido azotados por Jesucristo. Ellos se sentían dignos de haber sido encarcelados por Él. Empezaron a cantar himnos y los presos les oían. Sí, las tribulaciones deben resultar en nuestra confianza en Dios y nuestra gloria, pues no sería nuestra, sino la del Señor. Glorificamos a Dios en medio de las tribulaciones. Jesús amaba a esta familia, dice el texto bíblico en el versículo 5 y 6, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dios ama a las familias, las ama mucho. Mire, querido hermano, usted tiene una familia. Dios ama a su familia. Debemos confiar en esto. Su amor es ágape, es decir, que es un amor de Dios.
es un amor completo. Hay veces que es necesario pasar por pruebas, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, pero Dios va a actuar a su tiempo, no va a actuar a nuestro tiempo. Aunque nosotros nos desesperemos y pensemos, Dios está tardando, pues Dios no se tarda. Él actúa a su voluntad, Él actúa en el momento preciso. Recuerde esto, Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Dios permite que suframos? Sí, la respuesta es sí. Ejemplo, todo padre de familia alguna vez tiene que llevar a sus hijos donde el médico, al centro de salud, al hospital, y es muy difícil porque tenemos que hacer vacunar a nuestros hijos. A mí me da mucha tristeza cuando mis hijos tienen que ser vacunados, pero como padres sabemos que ellos necesitan eso. ¿Para qué necesitan las vacunas? Pues las necesitan para crear defensas, para estar prevenidos de las enfermedades, pero van a sufrir, por supuesto. ¿A quién le gusta recibir un pinchazo? A mí no me gusta, soy muy enemigo de eso, pero es necesario dejar que a mis hijos los inyecten. Es muy necesario. Y sabemos que les va a doler, pero de todas formas lo permitimos. De la misma manera, queridos hermanos, Dios sabe que sufrimos. Dios entiende cada uno de nuestros sufrimientos, pero es necesario. Es necesario que haya la prueba, queridos hermanos. La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó? Primero, Jesús esperó para fortalecer la familia de Lázaro. Sí, él quería que ellos crezcan espiritualmente, pero también que sus discípulos crezcan. Sí, querido hermano, él esperó a su tiempo. Segundo, Jesucristo esperó para asegurar que Lázaro llevara el tiempo suficiente muerto para que nadie se atreviera a dudar del milagro de Jesús. A propósito, los judíos creían que al cuarto día era el día en que el muerto ya empezaba a heder, es decir, que empezaba a descomponerse. Dios permite que el sufrimiento llegue a nuestras vidas para mejorar nuestra fe, para saber si confiamos realmente en Él. Jesús viaja a Perea. Mire, versículos 7 al 10. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Es decir, que iba a viajar ese largo camino de un día de distancia. Es muy lejos, pero él lo va a hacer porque amaba a esta familia. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Mire, querido hermano, a este punto Jesucristo tenía muchísimos enemigos. Ellos estaban haciendo un complot para atrapar a Jesús y apedrearlo. Querían matarlo. Era un enemigo para ellos. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo. Y esto es muy, pero muy interesante. Dice Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Bueno, quisiera explicarlo muy sencillo esto y me recuerda lo que alguna vez mi papá me dijo de joven. Él me dijo, si haces las cosas correctas, si te estás portando bien, no tienes por qué tener miedo. Eso les está diciendo el Señor Jesucristo a ellos. Ellos no tienen que tener miedo. Ellos están andando en la luz. Ellos no están andando en las tinieblas. Mire lo que dice Juan capítulo 11, versículos 11 al 13. Continuando, Jesús tiene el control de todo. Dicho esto, les dijo después, mire lo que les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
el Señor ya sabía lo que pasó con Lázaro. Lázaro falleció. Y les está diciendo a sus discípulos, voy a resucitarlo. Pero ellos no lo entienden. Mire lo que dice. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar de sueño. Mire lo que dice los versículos 14 al 16. Entonces Jesús les dijo claramente, porque Dios quiere hablarnos así, claramente. Y les dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son los sufrimientos? ¿Para qué está sucediendo esto? Para que creáis. Vamos a Él. Es decir, que el Señor está en control de todo y están yendo allá para aumentar la fe, como lo dije antes, de la familia de Lázaro, para aumentar la fe de los discípulos. Sí, el Señor está pensando en todo eso. Es un Dios eterno, es un Dios que tiene el control de todo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y me gusta lo que dice. Mire lo que dice a sus condiscípulos, a sus compañeros. Vamos también nosotros. ¿Para qué? Para que muramos con Él. Lo que dice Dídimo para mí tiene mucho sentido. Dídimo está dispuesto a morir a causa de Cristo. Hay mucha gente que tiene este mismo sentir que Dídimo. Si es de morir por causa de Cristo, pues vamos. Parece que Dídimo se motivó mucho por las palabras de Jesús. Continuamos. Jesús ya había hecho muchas resurrecciones anteriormente, cronológicamente. ¿Se acuerda? En Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerda? También en Juan capítulo 8, versículos 40 al 56, está registrado la resurrección de la hija de Jairo. Es la primera resurrección. Pero la resurrección de Lázaro es muy diferente y es muy maravillosa, como lo dije, porque Lázaro está ya 4 días muerto. Es decir, que su cuerpo está en descomposición. Esto va a ser muy maravilloso. Le invito, por favor, a que lea conmigo Juan capítulo 11, versículos 17 y 18. Jesús caminó ya un día de camino y llegó a Betania. Recuerde que Betania está primero, luego el Monte de los Olivos, y abajito del Monte de los Olivos está Jerusalén. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Pero mire lo que pasa. Estamos nosotros prácticamente en un velorio, en un ambiente muy pesado. En Betania es un lugar muy pequeñito, pero la gente sabe de todos. Y quiero quedarme aquí un ratito porque el verso 19 para mí es muy importante, porque es el testimonio de la familia de María, de Marta y Lázaro. Es el testimonio de ellos. Dice allí, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿para qué? Para consolarlas por su hermano. Hoy en día hay muchos jovencitos que a falta de sus padres están haciendo lo que quieren. Su casa no es respetada, entran cualquier persona, empiezan a cometer todos los pecados que pueden y tienen una mala reputación. Sí, lamentablemente así es el mundo. Los jóvenes se dedican a pecar, se dedican a hacer cosas malas, pero muy contrariamente en este tiempo y en esta familia era muy respetada por todas
las personas que estaban al lado. Es el buen testimonio que ellos tenían. Tanto así que muchos, y póngame mucha atención, muchos judíos habían venido con el único objetivo de consolar a sus vecinos. Sí, a Marta y a María. Pobrecita Marta y María perdieron a su hermanito, decían ellos, y las consolaban. Eso hacen, pues, las personas que tienen buen testimonio. La gente, los vecinos saben quiénes son. Seguimos, estamos ya en el capítulo 11, versículo 20, y vamos a dar lectura, 2 versículos más. Marta busca a Jesús, y esto es muy interesante. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Mire cómo Marta busca a Jesús, corre hacia Jesús, pero María se quedó en casa, estaba sufriendo mucho, estaba muy acongojada por lo que estaban pasando. Y mire lo que hace Marta, porque lo que hace Marta es maravilloso. A mí me gusta mucho esta historia. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que vemos aquí es una fe, hermanos. Y la fe de Marta es, Jesucristo tiene el poder de sanar a los enfermos. Jesucristo tiene esa capacidad de curar a todos. La fe de Marta es muy buena. La fe de Marta es grande, pero lo que va a hacer el Señor Jesucristo con la fe de Marta es maravilloso, muy maravilloso. Dice allí el texto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto era la confianza de Marta. Así estaba Marta en su fe, pero quiero avanzar un poquito más. Quiero mostrarle lo que va a pasar con Marta. Y esto es maravilloso, hermanos. Mira el versículo 23. Y vamos a ver, hermanitos, una conversación muy espiritual. Hay veces que tenemos el concepto de Marta como Marta la afanada, como Marta la que está pensando en lo material, pero quiero que mire a esta Marta, querido hermano, querida hermanita, mire a esta Marta. Marta había crecido espiritualmente. A este momento, y vamos a ver un crecimiento espiritual en los próximos segundos o minutos que quedan. Mire lo que pasa. Versículo 23 hasta el 26. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y mira el conocimiento espiritual de Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta está pensando espiritualmente. ¿Recuerda a la Marta afanada? Ahora Marta tiene conocimiento espiritual. Está hablando de la segunda venida, Marta. Y mire lo que le dice el Señor Jesucristo. Y yo creo que el Señor Jesucristo, cuando predica a las personas, las mejores predicaciones son con una sola persona. ¿Se acuerda Nicodemo, la mujer samaritana, Zaqueo? Conversaciones de tú a tú, una sola persona. Y mire lo que le va a decir Jesucristo a Marta. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Este es el gran quinto yo soy. Sí, este gran quinto yo soy, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y mire lo que le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa si Lázaro se queda muerto, no importa. Lázaro creyó en vida y él resucitará. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. ¿Por qué?
porque Dios es un Dios de vivos. Esta es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien perdió a un familiar querido estos últimos días, yo quiero darle esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. ¡Qué maravilloso! Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La gente muere. De hecho, Lázaro, después que resucitó, volvió a morir. Toda la gente va a morir, querido hermano. Pero la pregunta es, ¿quiero morir eternamente? Y la respuesta es no, porque todos los que creemos en Cristo Jesús, Jesucristo nos resucitará eternamente. La pregunta para todos en esta noche es, ¿crees esto? ¿Estás convencido de esto, que Jesucristo te resucitará en el día final? Pues eso debe darme mucha fe, debe darme mucha confianza en Dios. Mire la fe de Marta. Yo creo que este versículo es el versículo más importante de la historia. Independientemente de la resurrección de Lázaro, mire lo que pasa con Marta. Marta le dice lo siguiente al Señor Jesucristo. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Bien, Marta. Marta está haciendo una declaración de fe. Esta declaración de fe es similar a la declaración del apóstol Pedro, pero a mi entender es muchísimo mejor. ¿Por qué? Mire la declaración de Pedro. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que yo soy? ¿Quién es Jesús? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros decimos, Pedro, excelente respuesta. Tú declaraste que Jesucristo es el Hijo de Dios inspirado por el Espíritu Santo, pero yo creo que Marta declaró eso por la pura fe. Ella dijo, tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Así es la fe de Marta, querida hermanita. Querido hermano, así es la fe de ella. Y a mí me llena de mucha alegría, porque hoy en día mucha gente también puede llegar a pensar esto por la palabra de Dios. Cuando Jesucristo llega a nuestro corazón, nosotros también podemos decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Ahora pasa algo diferente. Marta buscó a Jesús. Ahora Jesús busca a María, su hermana. Hay momentos, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, hay momentos en que estamos demasiado tristes. Hay momentos en que nuestra alma está desgastada y estamos muy humillados y nos sentimos que no hay más valor en la vida y nos sentimos deprimidos. Lo que hace Jesús es muy bonito. Jesús busca a María. Recuerde, María ya le buscó a Jesús. Derramó sus lágrimas, enjugó sus pies con sus cabellos. ¿Se acuerda? María ya buscó a Jesús. Pero lo que hace Jesús es buscar a María. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Y se acercó ahí Marta y le habló al oído.
el maestro está aquí y te llama. Y mire lo que hace María. Y a mí me gusta esto porque es el llamamiento de Dios. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa, como debe ser, y vino a él. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que tener esta misma actitud que tuvo María, correr hacia los brazos de Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Juan capítulo 11, verso 31. Todos van a ir al sepulcro. El sepulcro va a estar lleno de personas. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, un ambiente muy pesado. María, Dios te bendiga, es una pérdida, pero Dios está contigo. Y todo ese tipo de palabras, hermanos, que se dice en un funeral, en un entierro. Pero cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y todos detrás de María. Y lo que hace María es hermoso. ¿Qué hace una persona cuando está sufriendo? ¿Qué hace una persona cuando pierde un ser querido? Esto va a ser María, querido hermano. María, en el verso 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, mire lo que hace María, se postró a sus pies. María siempre hace esto. Lo hizo en el tiempo del perfume, ¿se acuerda? Ahora hace lo mismo. La palabra postrar significa poner su pecho en el suelo. Así estaba María. ¿Y qué le dice María al Señor Jesús? Señor, otra vez. Y es la misma frase que dijo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. María creía que Jesucristo tiene el poder de levantar a los enfermos. Esa era su fe. Pero mire lo que hace el Señor Jesucristo también con la fe de María. Versículos 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, todos llorando por la muerte de Lázaro. ¿Qué hizo el Señor? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y mira lo que dice. ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo que hace Jesús es llorar. Porque tenemos a un Señor que vino y se hizo hombre y que es sensible, queridos hermanos. El Señor Jesucristo está llorando. Y le cuento algo. Él no está llorando por la muerte, porque el Señor ha vencido la muerte. Él no está llorando por la muerte de Lázaro. No, porque Jesucristo sabe que Lázaro va a resucitar. Él está entendiendo, y póngame mucha atención, entendiendo el dolor de la gente, el dolor de María, el dolor de Marta, el dolor de sus discípulos. Él comprende nuestros dolores. Él es susceptible. Él lloró cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo entiende el sufrimiento de su vida. Entiende que hay veces que no hay tiempo para los hijos. Entiende que la economía está mala. Él fue un carpintero. Entiende que es no tener ropa, no tener un par de zapatos. Entiende cuando no alcanza el sueldo, cuando no tenemos dinero para darles a nuestros hijos. No podemos darles la educación que quisiéramos.
Vienen las enfermedades, entiende que es una enfermedad, entiende que es un sufrimiento, querido hermano. Él vino y sufrió, y por eso nosotros, dice el texto bíblico, debemos acercarnos pues confiadamente al trono de su gracia. Usted, querido hermano, hermanita, puede ir delante de su trono por medio de la oración. Puede acercarse al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Ese trono es un trono de gracia, es un trono de perdón. Además de eso, es un trono de misericordia. Para alcanzar misericordia, dice el texto, y hallar gracia. Allí vamos a encontrar la gracia de Dios. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hay veces que pensamos que Dios está tardando. No está tardando, es el tiempo de Dios y Dios va a llegar con su oportuno socorro. Así que esto debe darme a mí esperanzas. Eso debe darle a usted esperanza para salir adelante en medio de las pruebas, a salir adelante cuando alguna cosa está mal en nuestra vida. Mire lo que dice capítulo 11, versículos 36 y 37 del libro de Juan. Siempre va a haber gente que critique la obra de Dios. Mire lo que pasó. Dijeron entonces los judíos, y mire qué están haciendo. La gente que no hace nada generalmente está observando todo. Así es la gente. Los chismosos, los murmuradores hacen esto, solamente observan. Mirad cómo le amaba. Sí, él ama a esa familia. Y algunos, o sea, no todos, algunos de ellos dijeron esto. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire, la gente a veces actúa de esta manera, criticando el trabajo. Está haciendo algo que nadie podía hacer, dar vista a un ciego, sanar a enfermos, pero lo primero que se les ocurre a ellos es mandar un comentario desubicado. Eso hace la gente imprudente. Eso hace la gente que se opone al trabajo, queridos hermanos. Si usted alguna vez ha sentido este tipo de comentarios, pues yo le invito a pensar que Jesucristo también los recibió. Pasamos a los siguientes versículos, capítulo 11, versículos 38 al 40. Jesús va a desarrollar la fe de todos. Jesús profundamente conmovido otra vez. Jesucristo está pensando en lo que siente cada uno. Vino al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y mire lo que les dijo el Señor Jesucristo. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hay un problema. No podemos dejarte ver al fallecido. No podemos dejarte ver a Lázaro porque está ya hediondo, está pudriéndose. Hiede ya, porque es de 4 días. Marta todavía no entendía lo que quería hacer el Señor Jesucristo. Y mire lo que le dice el Señor. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Sigamos. Jesús tiene poder para dar vida. ¿Se acuerda en Juan capítulo 5, verso 21? En uno de sus discursos dijo esto, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan capítulo 5, versículo 21. El propósito de este milagro aparece ya en los versículos 41 y 42 de Juan capítulo 11. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Mire, queridos hermanos, el Señor permite hacer lo que puede el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? Con sus fuerzas, con sus compañeros, retirar una piedra pesada. Eso puede hacer el hombre, y cuando hace el hombre todo lo necesario,
pues allí interviene el Señor. Sí, mi querido hermano, mi querido amigo que me está escuchando, el hombre es limitado. Puede hacer ciertas cosas, puede hacer cosas maravillosas, pero no puede hacer todo. Lo único que hicieron ellos para colaborar con la resurrección del Señor fue quitar esa pesada piedra entre algunos con las fuerzas humanas. Nada más podían hacer. Pero mire lo que hace el Señor Jesucristo. Él quiere que escuchen esta oración. Levanta sus ojos al cielo y dice lo siguiente: Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¡Qué maravilloso! Estoy orando al Padre para que me escuchen todos ellos, para que ellos crean que fui enviado por ti, oh Padre. Esa es la oración de Jesús. Mire el verso 43. Vamos a ver la gloriosa resurrección. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Le habló a Lázaro, le habló a él. Y mire lo que pasó, verso 44. Jesús tiene poder sobre la muerte. Y el que había muerto salió, atadas sus manos y sus pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a todos ellos: desatadle y dejarle ir. Mire, querido hermano, el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Él puede libertar a cualquier persona de la muerte. Eso debe generar en mí fe. ¿Sabe por qué? Porque en Juan capítulo 20, verso 31, dice: pero estas cosas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que hoy en día una persona que escuche esta historia, que escuche las señales de Jesús, que escuche el poder de Dios, va a empezar a tener fe, así como la tuvo Pedro, así como la tuvo Marta. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la fe que tenemos nos va a llevar a la vida eterna. Si hay alguien que por medio de este estudio empezó a creer en Jesús, le invito a contactarnos. Queremos estudiar la Biblia con usted. Queremos explicarle qué hacer para ser salvo. Así que no duden en contactarnos. Mire, Juan capítulo 16, verso 33, queridos hermanitos, yo quiero hacerle una invitación de confianza. El cristiano debe acercarse a Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nosotros podemos tener paz en medio de las tribulaciones. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, es decir, vas a sufrir, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo vivió una vida santa y llegó a la cruz del Calvario y murió por todos nosotros. Pero Él venció al mundo, Él venció a la muerte, Él resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Así que, queridos hermanos, quiero invitarle a confiar más en el Señor. Que Dios les bendiga. Mucho gusto haber estado con ustedes. Estamos estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación.